conquistar esa tierra. Ella fue una respuesta para entrar y conquistar la tierra. Entonces, por eso es el nombre de esta palabra. Entonces, vamos a empezar a leerla, pero primero una introducción. Cuando respondemos obediente y sumisamente, la revelación que Yahweh nos ha hecho el Padre eso en medio de este tiempo? ¿Ha traído revelación en nuestra vida? Claro que sí, la revelación de su voluntad, ¿cierto? De lo que Él quiere. Entonces, cuando nosotros respondemos obedientemente y sumisamente, ¿qué quiere decir sumisamente? Humildemente, ¿cierto? Dispuestos, sin cuestionar a mi Abba. Entonces, podemos aferrarnos a las cosas que Yahweh desea que nosotros hagamos partícipes, ¿sí? El Padre nos revela su perfecta voluntad y lo ha hecho con cada uno de nosotros. No podemos mentir, ¿cierto? Porque mentir es pecado. Entonces no podemos decir, a mí Yahweh no se me ha revelado, porque sí, se le ha revelado. En medio de nuestras vidas, en dirección, en respuesta, en muchas cosas, Yahweh se ha revelado para hacer su perfecta voluntad. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra vida? Aferrarnos a esas cosas que Yahweh desea que nosotros hagamos, ¿cierto? Y que nosotros hagamos partícipe de eso que Él ha revelado para este tiempo. Entonces, vamos a leerlo. Entonces, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 hombres que conocían la tierra, diciéndoles, vayan a explorar la tierra de Jericó, y ellos fueron y se introdujeron en la casa de una mujer llamada Rahab, donde pasaron la noche. Acá en algunos textos dice una mujer ramera, en otros dice una mujer prostituta, ¿cierto? Pero todas esas cosas las vamos a desarrollar y vamos a darnos a entender que la mala interpretación hace que tengan un concepto diferente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Sittim es un lugar de las llanuras desérticas de Moab, hasta donde se extendió el campamento de los israelitas, hasta donde se extendió este campamento. Al parecer, Sittim es una forma abreviada del nombre Abel Sittim, cauce de las acacias. Algunos lo han identificado con Tel El Kefrein, colina baja que está a unos 8 kilómetros al noroeste de Bet Jesimot, cerca del ángulo noroeste del Mar Muerto. Esto es algo para nosotros aprender. Entonces, ¿qué significa Sittim? Sittim significa acacias, ¿cierto? ¿Usted se acuerda de este nombre? Acacia, ¿qué es? Un árbol, ¿cierto? Y de este árbol sacan una madera, ¿cierto? Que está relacionada con la madera que se hizo el arca del pacto, el arca de la alianza, para que usted lo tenga en cuenta. Cuando leímos nosotros este texto, dice que ¿cuántos hombres envió Josué? 2. 2 hombres. ¿Por qué 2 hombres? Vamos a mirar. Recordemos que cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés que mandara unos espías o unos príncipes, ¿cierto? De cada tribu, ¿cuántos espías mandaron? ¿Cuántos príncipes? 12, ¿cierto? De los cuales él los mandó, ¿cierto? No porque el Padre le haya dicho que los enviara, porque ya Yahweh les había dicho que la tierra que la cual iban a conquistar, que era Canaán, era una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel, ¿cierto? Pero el pueblo no, déjanos ir a ver si realmente lo que dice Yahweh es verdad o no es verdad. Entonces el Padre, bueno, envíelos para que se den cuenta. De los cuales, ¿cuántos de esos 12 tenían un espíritu diferente? 2. Josué y Caleb eran los que tenían ese espíritu diferente, ¿cierto? ¿Será que a Josué no le quedó una experiencia para mandar nuevamente a mirar la tierra de Jericó? Claro. De decir, voy a mandar esos mismos 12 a ver esos 12 que hablan. ¿Qué dijo? Voy a mandar solo 2, ¿cierto? Si nosotros vemos lo que aconteció, 10 de esos eran infieles y no tenían el espíritu que tenía Josué y Caleb. En este caso, cuando Josué manda a estos 2 espías, vamos a darnos cuenta que ellos sí eran una sola hija, eran un solo espíritu. Y nos vamos a dar cuenta en todo el desarrollo de este Josué 2. Entonces, ¿qué hicieron estos 10 espías? Se centraron en el enemigo, no querían que estos 10 espías lo que hicieron fue centrarse en las circunstancias, en lo que vieron, lo que sus ojos naturales y carnales vieron, más los otros 2 vieron las cosas espirituales, ¿cierto? Lo que realmente sí era una tierra bendita, independiente de las circunstancias, ¿cierto? Entonces dice Josué
en este texto, vayan y exploren, vayan y miren. La palabra ver es la palabra ra'a, R-A-A, ra'a. Dile la última. Es una raíz primaria que significa ver, literalmente. ¿Qué iban a hacer ellos? Vamos a empezar a mirar con qué, cuál era el por qué le digo que estos dos personajes o estos dos espías sí tenían el mismo espíritu y sí tenían el mismo propósito y no había división en ellos, como lo hubo anteriormente, ¿cierto? ¿Qué iban a hacer ellos? Cuando Josué va y le dice, vayan y miren, no solamente ir a para, sí, ya vi, que vio unos árboles muy bonitos, el clima es así, las personas son así, no. Ellos iban a buscar, ellos iban a contemplar, ellos iban a descubrir, ellos iban a discernir. Mire lo que el Padre los mandó a ellos y el entendimiento claro de cuando el Padre nos envía a una tierra, ¿cierto? Nos envía a discernir, a entender, a examinar, a informar, iban a ser ellos, iban a explorar, iban a manifestar también, iban a maravillarse, se iban a presentar, iban a reconocer, iban a reflexionar, y una palabra muy linda que también miraba en la definición de esta palabra hebrea, y es vidente, iban a profetizar, ¿cierto? Entonces, cuando el Padre envió estos dos personajes a través de la vida de Josué, todo esto iban a hacer, ¿sí? Entonces, ¿eran dos carnales? No, eran personas, dos personas del Espíritu, ¿cierto? Josué mismo se encargó de que ese mismo espíritu que él tuvo con Josué y con Caleb, también lo tuvieran estos dos jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque los únicos que pasaron a conquistar la tierra eran menores de 20 años. Entonces eran jóvenes. Estos dos jóvenes que tenían un espíritu diferente no eran los mismos como sus padres o los que fueron a inspeccionar la tierra anteriormente, sino que eran diferentes. Tenían lo que Josué les transmitió a ellos, lo mismo que él tenía, un espíritu diferente que es el espíritu de Yahweh. Entonces ellos no iban como carnales a mirar qué había en esa tierra. Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver, pues nos mandaron. No, esa no es la actitud del pueblo. La actitud del pueblo entendido y lleno del Espíritu Santo es que cuando va a entrar y poseer una tierra, va a discernir, va a dejarse llevar por el Espíritu para saber lo que el Padre quiere ver en esa tierra. Porque si nosotros vemos solo las circunstancias de la tierra y lo natural y lo carnal de la tierra, pues podemos colocar y argumentarnos y decir, pues Yahweh me trajo un lugar que es así, 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 y todos nos ven como langostas. Eso fue lo que dijeron los espías pasados, ¿cierto? Pero estos espías van a ser diferentes. Jericó era una ciudad fuertemente fortificada. Vamos a empezar a entender a qué ellos estaban enfrentando, ¿sí? No era cualquier ciudad, era la ciudad más principal de Canaán, ¿cierto? Ellos iban a conquistar toda esa nación de Canaán. El primer pueblo que ellos encontraron o que el Padre direccionó fue ¿qué? Fue Jericó. Una ciudad fuertemente fortificada, no era cualquiera, porque tenía unas murallas, ¿cierto? Tenía tremendas murallas. Pero aparte de eso, eran muy inteligentes, ¿sí? Entonces, el Padre primero demandó que debían conquistar Jericó, la ciudad más fuerte, y que si esta era derrotada, todo el resto de los pueblos se iban a conquistar. Entonces, la primera tierra que ellos mandaron era la más dura, era la más fortificada, era la que dice que a medida que vamos desarrollando nos vamos a dar cuenta que lo que guardaba y cuidaba esta tierra, las personas que estaban ahí tenían una inteligencia que sabían impresionantemente quién llegaba. O sea que no se les escapaba ninguno, pero vamos a darnos cuenta el amor de mi Padre en medio de este tipo. Entonces, vamos a ver otra palabra que encontramos acá. Entonces, vayan, ya sabemos a qué fueron, ¿cierto? ¿Cuál fue toda la profundidad que ellos iban? A explorar la tierra de Jericó. Ya sabemos qué clase de tierra ellos se enfrentaban, que no era cualquier tierra, sino la más fuerte, la más fortificada. Y ellos fueron y se introdujeron en la casa de una mujer
llamada Rahab. Y vamos a mirar qué significa este nombre. Entonces, vamos a dar tres definiciones para ir a la raíz primaria. Rahab, R-A-K-J-A-B, Rahab, significa una canaanita y también tiene otro significado que es orgullosa, del 7343. Pero nos lleva a otro número del Strong, el 7342, que también significa Rahab, pero nos da otra definición que significa espacioso. Escríbalo muy bien, espacioso. Dirección significa ancho, amplio, extenso, libertad, y eso nos da, ¿sí ve? Otra definición totalmente más profunda. Pero me lleva a la raíz principal, que es el 7337, que es Rahab, nuevamente la misma palabra, pero significa ensanchar. Téngalo muy claro. Por eso el título de esta palabra. Es la respuesta para nosotros entrar y poseer. Ensanchar. Entonces, Rahab, ¿qué significa? Ensanchar, ancho, amplio, extenso, espacioso, libertad. Ok, y libertad. Tremendo, ¿no? Y vamos a continuar. Estamos en la introducción, hablamos acerca de revelación, ¿cierto? Cuando se habla de revelación de Yahweh, se habla que el Padre está entregando sabiduría, conocimiento e instrucción. ¿Qué iba el Padre a entregar a través de la vida de Rahab a estos espías? Tanto ella iba a recibir cosa impresionante que ahorita lo vamos a desarrollar, ellos también iban a recibirlo de ella. Entonces, cuando hablamos de esta revelación que Yahweh iba a empezar a dar, iba a entregar sabiduría, conocimiento e instrucción. ¿Lo necesitamos para este tiempo? Sí. Mucho más. Muchísimo necesitamos eso. Por eso que cada vez que nosotros aceptamos la revelación de Yahweh, la acogemos con obediencia y con sujeción y humildad, ¿cierto? El Padre va a entregar y está entregando sabiduría, está entregando conocimiento y la instrucción para saber cómo conquistar y qué hacer, de la manera como nosotros debemos poseer esa tierra, ¿sí? Porque acuérdense que no son en nuestras fuerzas, es con la dirección del Espíritu de Yahweh. Por eso estos dos hombres tenían ese espíritu, ¿sí? Para poder entender y ser direccionados y también sujetos a lo que el Padre les va a indicar a cada uno de ellos. ¿Qué estaba pasando? ¿Será que el Padre es de coincidencias o algo? No, lo hemos visto, el Padre es de propósitos, ¿cierto? ¿Será que esta mujer, antes de que ellos fueran enviados, no estaba siendo preparada y lista? Y ahorita lo vamos a ver a través de la misma escritura. Ella estaría lista, ¿para qué? Para ampliar su visión, porque todo lo que en ella es, o todo lo que iba a pasar, iba a cambiar todo, no solo la vida de ella, sino todo de ahí en adelante, a medida que ellos iban conquistando la tierra. Entonces primero estaría lista, lo otro iba a ampliar su visión, estaría abierta a esa revelación que tanto ellos también iban a traer y respondería de una manera muy diferente a todos los del pueblo de Jericó. Iba a responder de esa manera, porque si nosotros miramos la escritura y nos vamos a dar cuenta, empieza después de eso a ver la conquista, ¿cierto? Que ellos ya entran. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que allí no hay uno u otra persona como lo hizo Rahab, que fue la única que entendió la revelación. Sí. No habló nadie más, no ahí dijo, y salió otro personaje, Pepe, que también entendió la revelación, ¿no? Solamente ella y su familia. Entonces, iba a ampliar la visión de ella iba a responder de una manera diferente y es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo usted va a responder a la revelación que el Padre hoy está entregando? O empezó a entregar a partir de este Sukkot.
igual que Rahab, o como los otros que no entendían y no comprendieron nada. Entonces, que el corazón de nosotros pueda entender la revelación del Padre, usted pueda ampliar su visión. ¿Por qué será que Dios está diciendo eso? Porque la visión de nosotros muchas veces se torna corta, porque vemos lo natural, vemos lo que está ahí. Chica, no, pero ¿y qué vamos a hacer? No tenemos ni tierra, no tenemos ni dónde habitar, no tenemos, y vemos las circunstancias. Pero ¿qué dice Dios? Amplía tu visión. No te quedes con la misma visión que tú traías, ¿sí? Ya es un nuevo comienzo. Quiere decir que lo que ya hizo dejó de hacer, o lo que hizo por un tiempo ya pasó. Ahora vienen otras nuevas cosas. Por eso Dios demanda de que cada uno de nosotros tenga la mente abierta, amplíe su visión, ¿cierto? Y responda de la manera correcta, basada en la voluntad de Yahweh. No como usted desea, ni como usted le parece, sino basada como Yahweh desea y quiere. Es totalmente diferente. Entonces, ella iba a ver de una manera diferente a todos, ¿sí? De una manera diferente todas estas circunstancias y esta situación. Y la intención de estos espías era pasar la noche allí. ¿A cuántos lugares llegaron más estos espías? Si nosotros vemos la escritura, a ningún otro lugar. Solamente llegaron ahí y listo, ya. Con eso fue suficiente. Por eso ella es la respuesta. Por eso ella, el Padre, ya había preparado a esta mujer. ¿Para qué? Para que ellos dijeran, sí, entremos de una. Y el último versículo de este capítulo, Josué lo declara. Entonces, vamos a empezar a desarrollar la vida de Rahab, una parte. Hay quienes sostienen que Rahab, la mujer de Jericó que ayudó a los espías de Israel, no era realmente una prostituta, como leemos en medio de nuestras Biblias, sino una mesonera u hostelera, no masónica, ¿no? Sino una mesonera u hostelera. Y ahorita nos vamos a dar cuenta qué significa eso. La palabra hebrea saná, con Z, Z-A-N-A-H, saná, la palabra hebrea saná, que en nuestras Biblias se traduce como ramera o prostituta, realmente describe la ocupación de alguien dedicado al negocio de hospedaje y alimentos. ¿Totalmente diferente? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿era una prostituta? Vamos a mirar. Entonces, ¿a qué se dedicaba esta mujer? A hospedar y dar alimento. Por lo tanto, la traducción correcta es mesonera, no prostituta. La palabra masón en hebreo es alimento. Y cuando nosotros vamos a ver en la escritura hebrea, ¿sí? No en la que nosotros tenemos en nuestras Biblias, sino en un texto mucho más antiguo, dice masón. Y eso es una palabra hebrea que significa comida, alimento, provisión. Y es lo que describe ahí. ¿Listo? Eso está en el Strong 4202 para que usted también lo ponte. Masón. Pero me lleva a una raíz primaria también, que es el 2109, que es la palabra sun. Z-U-N. Sun. Que es la raíz primaria y significa nutrir y alimentar. Nutrir y alimentar. Entonces, cuando ellos se dirigieron a este lugar, ¿será que siendo unos hombres con un espíritu diferente, llenos del Ruach HaKodesh, se iban a meter a un burdel? ¿O a un lugar de prostitución? ¿Sí ve que el texto cambia? ¿Sí ve? Entonces, ¿ellos a dónde iban a llegar? A un lugar donde hospedarse, a un lugar donde descansar, y un lugar de alimentación. Y un lugar donde iban a nutrirse. ¿Sí ve lo hermoso? Y nos vamos a dar cuenta también que en medio de estos lugares también había mucha información, porque quedaban en las murallas de Jericó. Este lugar no era dentro de Jericó, eran las murallas de Jericó. Y estos lugares los establecían ¿para qué? Para cumplir este propósito de las personas que llegaban de otros lugares, se acogieran a esos lugares, era como un hotel por así llamarlo, se acogieran a este lugar, se alimentaran, descansaran, ¿sí? Y continuaran su viaje. Eso era lo que estaba sucediendo ahí. Entonces,
Pero también haga de cuenta que si usted va a un lugar de un pueblo, ¿cuál es el lugar donde más le dan información? En las peluquerías, ¿no? También, en las peluquerías, en donde más encontramos que César, imagínense que tal vez sí nos en el paradero. en los paraderos de los buses, bueno. Pero en este caso, mire la inteligencia también del pueblo de Israel. O sea que el Padre está entregando mucha inteligencia para saber cómo actuar. Y ahorita se lo voy a través de esta palabra, también nos vamos a dar cuenta cómo el Padre nos enseña a ser astutos contra el enemigo. Porque es que a veces uno dice, no, pero es que uno a veces es como manso, pero a veces se torna menso, ¿no? Sino el Padre quiere mansos, ser mansos, humildes, pero astutos, inteligentes, sabios, entendidos, y no actuar de una manera como lo mencioné. Entonces, este lugar era un lugar de provisión, un lugar de alimento, un lugar de sustento. Los argumentos a favor de que Rahab era una mesonera pueden sintetizarse de la siguiente manera. En primer lugar, Rahab vivía en la muralla de Jericó. ¿Listo? Para que ustedes vayan poniéndose como aquí en la mente, ¿no? El sitio, el lugar y el contexto de lo que estamos viviendo, de lo que estaban viviendo. Rahab vivía en la muralla de Jericó. Los espías se hospedaron en su casa y ella demuestra tener conocimiento de la política de la región. ¿Era necesario que ellos lo supieran? Claro, cómo se movían las estrategias políticamente de ese pueblo, las estrategias militares de ese pueblo. Todo eso el Padre lo usó para ¿qué? Direccionar ese pueblo. Entonces, ella tenía el conocimiento de la política de la región y se sugiere que gozaba de cierto respeto ante el gobierno. Se dice que estas características encuentran paralelo en el caso de lugares de hospedaje y tabernas en las murallas de otras ciudades del Antiguo Oriente, que también podían ser lugares de prostitución y de conspiraciones en otros lugares, ¿sí? Apenas desembarcaban o llegaban personas, lo primero que encontraban, las estrategias de estos, y los hemos estudiado en el libro de Hechos, ¿cierto? Y eran lugares donde había prostitución, y eso lo encontramos también. Pero en este caso donde ellos entraron era como un hotel, ¿cierto? Como un hospedaje, donde se conocían muchas cosas porque llegaban todos los extranjeros, sabían quién entraba, quién llegaba, y quiénes eran los que informaban a los altos gobiernos o a los militares, quiénes habían llegado. Pues las personas que direccionaban esos lugares, ¿cierto? Bueno, ¿quién llegó? Imagínense que llegó ¿de dónde? De tal y tal provincia, de este y este pueblo. Ah, ¿con qué intención? Ah, con esta, no, vienen a visitar, vienen a comprar cosas, vienen a esto, vienen lo otro, ¿cierto? Esa era la responsabilidad de Rahab, de entregar la información también al gobierno, ¿sí? De saber quiénes estaban entrando a la muralla. ¿Inteligentes eran estos hombres? Sí. Claro, porque ellos no podían que entrara enemigos. Y sabían, porque habían escuchado todo lo que Yahweh estaba haciendo con el pueblo de Israel en el desierto. Y lo vamos a dar de cuenta a través de esta escritura, porque ella misma dice todos los acontecimientos que pasaron en el desierto sin ella estar ahí. ¿Por qué? Porque los rumores van y van y van y van, llegan a donde ella, o sea, muchas personas que estaban, caminantes o personas que estaban en medio del desierto. Imagínense que vino un pueblo, y no es cualquier pueblo. Imagínense que el pueblo de él, el Dios de ellos, hizo esto y esto. Se estaban dando cuenta de todo lo que había acontecido. ¿En cuántos años? 40 años. Todo eso ella lo sabía. Entonces, ¿escuchaba de todo lado? ¿De todo lo que llegaba allí? Claro. El deber de ella, y vamos a darnos cuenta porque el deber de ella, si ella no daba información, si ella no daba información, lo que le acontecería a esta mujer era la muerte. Y ya lo miramos por qué. Entonces, era común que mujeres como Rahab dirigieran estos sitios. Esto se deduce, por ejemplo, de la ley 109 del Código de Hammurabi, que disponía, si se reúnen, dice de este código, si se reúnen rebeldes en la casa de una comerciante de vino de dátiles con sésamo y ésta no les toma, o sea, no los coge y los conduce al palacio, será muerta. Mira lo que estaba aconteciendo en medio de ese momento. ¿Será que ella conocía esta ley? Claro que sí.
porque el deber de ella era esto. Y si ella no llevaba personas rebeldes que iban a poseer o que iban a hacer daño a esta tierra y no los entregaba, ella iba a conducirse a la muerte. Independiente de eso, vamos a darnos cuenta la valentía de esta mujer. ¿Listo? Ahora bien, el problema con este argumento es que la información que nos da el texto bíblico es muy escasa y no nos permite confirmar que realmente Rahab se dedicara a estas actividades. Se habla de casa, en hebreo bet, una palabra muy general, y esta frase traducida como se hospedaron, se ambigua y bien puede traducirse descansar. En segundo lugar, se argumenta que la palabra hebrea saná, que ya habíamos hablado, se traduce como ramera prostituta. Puede incluir a una mesonera que puede o no ser ramera. Pero con esta suposición hay que notar que el uso de la palabra saná en el Antiguo Testamento se relaciona con deslealtad, escríbalo ahí, deslealtad, inmoralidad e idolatría, pero también con infidelidad religiosa. Y ahorita lo vamos a entender por qué. Esta sí era la condición de ella. ¿Idólatra? ¿Conocía a Yahweh? No conocía a Yahweh, o sea, no se había entregado a Dios de Israel porque ella era ¿qué? Canaanita, ¿sí? Entonces, ¿era desleal al pueblo de Yahweh? Pues claro, porque no conocía a Yahweh, ¿cierto? ¿Había inmoralidad en ella? Sí. Claro, pero también había infidelidad religiosa, ¿sí? Claro, porque no es que ella adoraba a otros dioses. Entonces, todo eso tenía ella. Esa era, sí, era la condición de ella. Y en tercer lugar, se alega que tanto Flavio Josefo, un escritor, un escritor judío del siglo I, traduce saná como mesonera. Volvemos a encontrar. Pero contra esto se ha señalado que la palabra aramea, que se usa en el Nevín y que supuestamente significa mesonera. ¿Qué significa eso de mesonera? Porque ya lo hemos mencionado, ¿no? Significa alojamiento, posada, lugar donde pasar la noche, donde tenga protección o abrigo. En el mundo antiguo no conocía los hoteles en sentido moderno y las casas de huéspedes diferían considerablemente diferentes a la de nuestros días. Los caravasares eran abrigos para las bestias y los hombres alrededor de un patio, que tenía un pozo o un manantial. Si habían habitaciones, estas no tenían muebles, los viajeros dormían sobre sus propias esteras o ropas y traían su comida. Esto es lo que nosotros podemos ver, ya imaginándonos a dónde ellos llegaron, ¿cierto? No llegaron a un hotel 5 estrellas, un hotel que estuviera cómodo, agüita caliente y que los atendiera, no. Eran lugares donde podían darle de comer a sus animales, ¿sí? Porque no habían carros, ¿sí o no? De comer a sus animales, darles alimento, que los animales también descansaran, ¿cierto? Ellos dormir, descansar y alimentarse y seguir su camino. Eso era estos lugares. Continuemos. Entonces dice que pasaron la noche, ya sabemos a dónde, ¿cierto? Verso 2. Y dieron aviso al rey de Jericó: he aquí que esta noche han arribado a este lugar unos hombres israelitas a fin de espiar la tierra. Miren lo que pasó. ¿Habían otros lugares así? Claro que sí, no solamente estaba ese lugar que era el hospedaje en donde ella tenía. Habían otros lugares en la muralla, ¿sí? Porque esto hacía parte, pues, como de su trabajo. Otros lugares donde otros sí se dieron cuenta que habían llegado dos personajes diferentes, ¿cierto? En todo sentido. Y ellos dicen que ellos avisaron al rey de Jericó que habían arribado unos hombres israelitas a fin de espiar la tierra. Pero vamos a darnos cuenta que en el primer versículo hay una palabra importante que dice, en otras, léeme el versículo 1, Pachito, en tu Biblia. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles. Ahí, secretamente, ¿sí?
O sea que ellos iban, llegamos nosotros, los pueblos de Israel, los espías que venimos a mirar la tierra, no, secretamente. Por eso ahí podemos darnos cuenta que era una tierra de mucha fortaleza, pero de fortaleza, o sea, de mucha fuerza, ¿sí? Pero también eran inteligentes, de mucha inteligencia militar, ¿sí? Entonces, era muy fácil que fueran capturados. Claro, eran 2 contra ¿cuántos? Contra un montón, ¿no? Pero vamos a desarrollar. Los espías fueron enviados en silencio. Pero cuando el rey de Jericó se da cuenta de que habían llegado estos dos israelitas, nos indica que este pueblo tenía una fortaleza poderosa, porque tenían muy buena inteligencia, sabían lo que sucedía a su alrededor. Vamos al verso 3. Enseguida el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que se han introducido en tu casa esta noche, pues vinieron a espiar nuestra tierra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No solamente fueron a espiar la tierra de Jericó, sino toda la tierra de Canaán. Acuérdense que lo que iban a hacer ellos, porque era una ciudad principal, ¿cierto? Donde si ellos conquistaban esa tierra, conquistaban las otras, ¿cierto? Era una de las mayores tierras más fuertes. Entonces, estos 2 hombres no tenían una opción contraria el uno al otro. Normalmente, cuando se menciona el número 2, ¿cierto? En las escrituras, nos guían a que hay 2 puntos de vista contrarios. Pero en este caso no era así. Los 2 tenían una misma opinión, no se contradecían, era uno en propósito. Vinieron por la misma razón y venían por la misma autoridad de Yahweh. Y vamos a mirar. Entonces, pero habiendo la mujer tomado y ocultado a los 2 hombres, dijo: es cierto que estos hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde procedían. ¿Qué empezó a hacer ella? Ocultar. Al parecer, a decir una mentira, ¿cierto? Porque era total, lo que ella estaba diciendo era mentira, ¿cierto? Porque primero los tenía ahí. Lo otro, ella sí sabía de dónde venían. Pero vamos a darnos cuenta cómo el Padre da inteligencia para los enemigos, ante los enemigos. ¿Listo? Por eso la expresión de ella, es decir, tomó a los 2 hombres y lo escondió. No los escondió, sino lo escondió. Por eso, pues hablamos de que estos 2 hombres, lo que pasa es que cuando nosotros leemos la escritura, la escritura tiene mucha manera gramatical, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de por qué hay palabras en plural y hay palabras en singular, ¿sí? Entonces todo eso nos da a nosotros para nosotros poder desarrollar y aprender un poco más de la escritura. Nosotros no podemos pasar por alto cada palabra, porque empezó por plural y después por singular, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estos 2 hombres eran uno solo, no había división. Y eso es lo que nos enseña el Padre en este pedacito y en esa pequeña palabra, para nosotros darnos cuenta la condición o las características de estos hombres. Entonces dice: pero yo no sabía, ¿cierto? Y al atardecer, a la hora de cerrar la puerta, ellos salieron, pero no supe a dónde iban. Salgan de inmediato a perseguirlos para que los capturen. Eso empezó ella a decir. Ella sabía quiénes eran y por qué vinieron y cuál era el propósito de los hijos de Israel. Vamos a hacernos una pregunta. ¿La revelación de Yahweh cambia tu forma de pensar? Cada uno se la responde. ¿Y trae impacto para tu vida? ¿Impacta tu vida cuando viene la revelación del Padre? Claro, debe ser así. ¿Qué hizo en ella? Cambió todo eso. ¿Cambió su forma de pensar? Claro. Porque ella le hubiera dicho: sí, acá están estos hombres, tómelos. Aún rigiéndose a la muerte, aún sabiendo que si ella no lo entregaba, o si ella mentía, o si ella, cuando entraran a ese lugar los encontraban, ella era la primera que iba a morir. ¿Por qué? Por ocultar a los enemigos. Pero mire que cuando viene la revelación del Padre, por eso es que parece que pasará todo de inmediato, pero la escritura no pasa todo de inmediato. Tuvieron un tiempo para que primero ellos, el Padre los guiara a ese lugar. ¿Por qué no los siguió a otro lugar, a otro hotel, a otro lugar donde ellos pasan la noche? Porque ellos tenían la dirección del Padre.
sabían a qué lugar llegar y con quién persona hablar. ¿Será que cómo ella se dio cuenta que ellos venían a poseer y a conquistar la tierra? Porque ellos mismos hablaron con ella, ¿sí? Porque ellos mismos, el padre en dirección de eso, habla y dile, o sea, todo lo que ella supo es porque ellos todos se lo dijeron, ¿sí? ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Cuando el padre da dirección y sabiduría, sabe a quiénes nosotros debemos ir y a qué lugar no debemos ir, ¿sí? Cuando está el espíritu de Yahweh te guía a todo, ¿sí? Te guía a dónde pedir ayuda, a quién ir, a qué lugar estar. Todo el Padre te guía. Por eso estos hombres nos vamos a dar cuenta cada día más que no eran cualquiera, sino eran hombres guiados por el espíritu de Yahweh. Hombres que dijeron, tienes que ir a tal lugar, tienes que hablar con ella y decir todo lo que va a pasar, porque ella va a hacer esto a través de sus vidas también. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la confianza que nos da cuando tenemos el Espíritu de Dios? El Espíritu de Yahweh no nos va a guiar a manos de nuestros enemigos, sino a personas que el Padre va a usar para ser un instrumento y bendecirnos y darnos respuesta para poseer la tierra. Y eso es lo que va a hacer el Padre. Así es. El Espíritu de Yahweh nos da discernimiento. Si fueran carnales, hubieran llegado ¿a dónde? A cualquier otro lugar, los hubieran cogido, los hubieran llevado y los hubieran matado. Pero en este caso, hombres guiados por el Espíritu de Dios, es donde el Padre lo que hace de guardar y cuidar y de direccionar también. Por eso aprendíamos que cuando viene la revelación del Padre, viene sabiduría, conocimiento y dirección. Y eso era lo que ellos estaban recibiendo también. Entonces, la revelación a ella iba a traer un cambio significativo y un cambio eterno. No solamente en ese momento, sino un cambio eterno para su descendencia y su generación. ¿Qué hizo ella? No participó con los enemigos. ¿Hacía parte del pueblo de Israel en ese momento? No. Hasta ahora se le estaba revelando la verdad. Hasta ahora el mismo Padre le estaba revelando y llevando a la verdad. Pero nos vamos a dar cuenta que ella ya venía preparada. Quiere decir que a las personas que Dios va a permitir, que no son todos, aquí solo hay una, va a permitir que nosotros les sea revelada la verdad, es porque Yahweh ya ha preparado ese corazón. Para que cuando llegue la verdad diga, esto era, listo, punto, cambié, ya es decisión. Tomé una decisión, ya es suficiente, no necesito más. Y así Dios va a hacer con cada alma, que Él ya predestinó para salvación. Entonces nosotros no vamos a estar como estrategias de religiosos diciéndole a todo el mundo algo que no se le puede decir a cualquiera. Cuanto más todo lo que el Padre nos ha revelado en medio de este tiempo y todo lo que el Padre nos está direccionando. ¿Será que esta información en manos equivocadas qué puede pasar? La muerte para nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos está equipando de mucho más discernimiento y sabiduría para estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Para cuando entremos a poseer una tierra, no es que llegue tan lindos todos, ay no, y vamos a encontrar seres vestidos como ángeles de luz, pero es el mismo diablo y usados del maligno para destruirnos. Entonces por eso Dios a cada uno de nosotros, si usted le va a pedir al Padre, yo quiero eso, papá, yo quiero ese discernimiento, yo no quiero ser una mujer o un hombre de emoción, que llegó a una tierra y ay, bendito el Eterno, somos este pueblo y venimos a revelarles la verdad, y claro, entren, seguro, no es la dirección de mi Padre. No es la dirección del Padre para cada uno de nosotros. Si ve que por eso nos da estrategia, inteligencia y sabiduría para saber cómo actuar y qué hacer. Entonces, ella no participó con los enemigos. Era su mismo pueblo, pero ella en medio de ese momento dijo, yo ya no quiero más pertenecer a ese pueblo. Yo quiero la vida. Yo quiero pertenecer a ese pueblo que son ustedes. Entonces, por lo tanto, ¿a quién ayudó? A su verdadero pueblo, al pueblo de Israel. Ya se había revelado a su espíritu y a su corazón la verdad. Si nosotros vemos hasta aquí, ya se había revelado el espíritu de Yahweh sobre su vida. Porque si no, ella hubiera titubeado, hubiera dicho, no, pues sí, mejor los entrego, mejor no.
Dijo, no hay nadie acá, nada de esto, y dijo, ¿qué hago? Los escondo. Las estrategias, la inteligencia. Entonces, ¿qué hizo ella? Mintió contra los enemigos. Eso se llama astucia. Y uno puede decir, ay, pero es que en Éxodo 20 dice, no mentí. Pero el Padre te dice a ti, sé astuto, sé inteligente. Calle cuando tenga que callar o diga esto cuando tenga que decir. Y es lo que el Padre nos ha direccionado o no. Entonces ella no ayudó a sus enemigos, en este caso ella ayudó al pueblo de Israel, aun sabiendo que una de las leyes era poder recibir la muerte. Cuando el enemigo quiere información, si esa verdad va a hacer daño, puedes dar falsa información al enemigo para salvar una vida. Ah, ¿eso se puede hacer? Sí, ahí dice la Escritura. Y es lo que el Padre nos está direccionando en este tiempo. ¿Sí? Hablando es que usted se convierta en un mentiroso y nada, es que no. O sea, por eso es que está la sabiduría del Padre, porque hay sentido común y hay madurez. El inmaduro entiende de una manera incorrecta y dice, es que entendí mal, yo pensé que me estaba diciendo era esta cosa y hice esto. A ver, por eso el Padre primero amplía la visión. Lo primero que quiere hacer Dios, amplía la visión, sé maduro, porque el inmaduro dice, ay, ¿y por qué? Pero el entendido dice, gracias Padre, porque sabemos cómo actuar y sabemos qué hacer. El inmaduro va y entiende otra cosa y va a actuar de una manera diferente. Y uno, ay Dios. Bueno, pero Dios le va a dar madurez. Listo, continuemos. Entonces, dice que salgan de inmediato a perseguirlos para que los capturen. Verso 6. Pero ella, habiéndolos hecho subir a la azotea, los ocultó entre los tallos de lino que habían acomodado sobre la azotea. Los hombres fueron a perseguirlos por el camino del Jordán hasta los vados. Y una vez que salieron los que perseguían a los espías, la puerta fue cerrada. Entonces ella subió a la azotea antes de que ellos se acostaran. Y ese punto fue tan maravilloso y tan especial. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces del verso 4 al verso 7 nos vamos a dar cuenta todo lo del despiste y la inteligencia de esta mujer. Fue más inteligente porque también estaba el Espíritu de Yahweh sobre su vida ya en ese momento. Porque ya había tomado una decisión de vivir para el Mesías, de vivir para el Padre. Ya se había revelado el Padre sobre su vida. Quiere decir que si se le reveló, ya tomó una decisión. Entonces, cuando el Padre viene en una vida y se le revela de una manera tan especial, esa persona no necesita tanta A, B, C, D, E, F, G, escuela 20, escuela 50. No, ya se le reveló, lo entendió claro y ¡pum! Y eso lo hemos visto, como con los amados que en medio de este tiempo también han llegado. Lo entendió, lo cogió, tomó una decisión, listo, ya sirvo al Padre, no necesito más. Y eso lo hace el Padre para aquellos escogidos que ha predestinado para salvación. En este caso, eso fue lo que pasó con ella. ¿Qué le dio el Padre a ella? Mucha inteligencia y su gracia. ¿Para qué? Para ella decirle a los enemigos, se fueron por allá, se fueron, y ellos, bueno, y salieron y se fueron, le creyeron todo a ella, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios hace eso de una manera tan impresionante, lo sobrenatural el Padre hace, despista al enemigo para cuidar de sus verdaderos hijos. Y eso es lo que hace el Padre en medio de este tiempo. Los verdaderos siervos y los verdaderos hijos que aman realmente, genuinamente y con corazón puro, son los que el Padre va a guardar y preservar de la muerte, porque ellos estaban expuestos a la muerte, los tres ahora, no solo los dos que llegaron, sino ahora ella también. Pero el Padre es tan lindo que nos hace confiar de que cuando caminamos bien, está el Shomer, el guardián, está Yahweh el que pelea, está Yahweh el que cuida y el que protege al pueblo de nuestra amada tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo ella en el verso 8? Entonces ella subió a la azotea antes de que ellos se acostaran. Esa palabra subió. Ella subió. Es un verbo. Toma una acción. Y me lleva a la raíz 5927 del Strong, que significa Alá. No es que ahora va a adorar a Alá. Los entendidos, por favor, ¿dónde están? Significa Alá, en hebreo, la raíz primaria. ¿Listo? Entonces, significa ascender, ser alto,
significa monte, significa abandonar, significa alejarse, significa alzar. Mire todo lo que ella hizo. ¿Qué hizo ella en ese momento? ¿Abandonó qué? Toda su condición, su idolatría, todo, ¿cierto? ¿A dónde se acercó? Al monte. ¿Qué hizo ella? Se alejó, también significa altivez y también alzar. ¿Qué hizo ella? Alzó su mirada al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Eso hizo ella. Se apartó. ¿Qué más hizo ella? Dejó, significa dejar, significa desvanecer, significa elevarse, significa enaltecer, significa ensanchar, significa escalar, significa ofrenda y ofrecer, significa sacrificio, sacrificar y volver. Esa acción que ella hizo no solamente fue a subirlos y hablar con él, no, hizo todo esto. En medio de ese momento, ella dejó a un lado, ¿cierto? Dejó y se abandonó su altivez, abandonó su condición, ¿cierto? Se condujo al monte, elevó su mirada, se ofreció como sacrificio y volvió al camino correcto. Todo eso ella hizo en medio de ese momento. Entonces dice otra palabra que dice, entonces ella subió y se acercó hacia ellos. Esa palabra, cuando yo la miro, hay una página muy especial que tiene la transliteración al hebreo, y cada palabra te da el desarrollo de cada verso, es muy hermoso. Y cuando decía hacia ellos, dice, es la palabra 5920 que significa al. Y esa palabra es altísimo y alto. Y significa hacia Yahweh. Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Se acercó a ellos? ¿Dejó su condición para acercarse a ellos? ¿Subió hacia ellos? No. Ella todo lo que hizo en ese momento, renunciar a su condición y hacer todo eso hacia el Altísimo, hacia Yahweh. Entonces, no lo estaba haciendo hacia dos personas, lo estaba haciendo hacia el mismo Creador. ¿Cómo veía Dios eso? Tremendo, es algo sobrenatural y muy lindo. Dice que la palabra, en otro texto, no sé si en el suyo, en este dice la azotea, en otro dice en el terrado. ¿Terrado? En la versión Valera, ¿cierto? En la versión terrado. Esa palabra terrado es la palabra hebrea gaá. Que ya, gaá, del 1342, y significa crecer, significa levantarse, engrandecer, triunfar. ¿Qué pasó con esa alma? Todo eso. Cuando ella se abandonó, dejó su orgullo, dejó todo lo que ella era, su condición, su idolatría, todo lo que ella internamente era, se acercó al Altísimo, ¿cierto? Subió al monte, alzó su mirada, se acercó al Altísimo, hubo sobre ella engrandecimiento y triunfo en su vida y en su familia, porque ella más adelante nos vamos a dar cuenta que ella también estaba pidiendo por su familia, pero ella no entendía que también por su generación. ¿Listo? Por eso digo que ese verso 8 me pareció tan maravilloso, porque me dio una magnitud impresionante de la acción que hizo en ella en ese momento. Todo lo que hizo en ese momento, dejó todo por amor al Eterno. Verso 9. Y dijo a los hombres, sé que Yahweh les ha entregado esta tierra. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Se lo reveló el Padre en el verso 8. Cuando ella ya dejó a un lado todo y subió su mirada al monte, a donde está la libertad de mi Padre, donde está el Eterno, ¿cierto?
Entonces ¿quién le reveló que ellos, que a esta tierra de Israel, ya Yahweh le había entregado esa tierra? El mismo Eterno. ¿Quiere decir que ya era una respuesta para que ellos entraran a poseer y conquistar? Sí, ahí está la respuesta. Entonces, sé que Yahweh les ha entregado esta tierra. Ya que ha caído sobre nosotros el terror a ustedes, aún todos los habitantes de esta tierra les tienen terror. Porque nos hemos enterado de que Yahweh hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y de lo que hicieron a los dos reyes amorreos, a Sejón y a Og, a quienes han destruido. Y al enterarnos, nuestro corazón se llenó de miedo, y no ha quedado más aliento en ninguno de nosotros ante ustedes, porque Yahweh su Elohim es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Porque sabía ella que Yahweh les había dado la tierra, porque fue revelación del mismo Padre, ¿cierto? Todos los habitantes de la tierra que había pasado se habían debilitado. ¿Quién les reveló a ellos, o ella cómo sabía que todos estaban temerosos? Esa era la respuesta que ellos estaban necesitando también. Y obvio, porque había mucha información, todos estaban a la de, como, bueno, vienen los enemigos, prepárense todos. Ella conocía eso, claro, ella conocía porque estaban pendientes de quiénes entraban y quiénes llegaban a la muralla. Entonces, pero que el Padre les dijo en ese momento, todos se han debilitado. Cuando hay un enemigo débil, ¿qué pasa? Se puede entrar a conquistar. ¿Quién lo hace? El mismo Eterno. El mismo Eterno hace que los enemigos desmayen, que los enemigos se debiliten. No necesitamos nosotros nada de eso, solamente el Eterno. Y cuando el Padre dice, ya entren, conquisten, ya están listos. Entonces, dice, se han desmayado ante ti. El miedo de ellos es porque son el pueblo de Yahweh. No porque eran ellos dos, sino porque son el pueblo de Yahweh, porque están en una relación de pacto. Ellos venían, porque si ellos no estuvieran en esa relación de pacto, el Padre no los hubiera dejado pasar. Los demás, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó? ¿Perecieron? En el desierto. ¿Por qué? Por todo lo que conocemos. Por su corazón, por la dureza de su corazón, ¿cierto? Por la dura cerviz de ellos, por la rebeldía, por la obstinación, por todo, no pasaron. ¿Quiénes pasaron? Los menores, que sí eran los que estaban dentro del pacto. Los que se salieron del pacto, no es que Yahweh los haya sacado, ellos mismos se salieron del pacto, perecieron y fueron derrotados y fueron muertos en el desierto. Pero estos jóvenes sí estaban dentro de ese pacto. Y eso es maravilloso. ¿No se alegra usted? Yo me alegro. Porque nosotros es la confirmación cada vez más de lo que Yahweh ha venido hablando. Y es que nuestra generación, por eso peleamos nosotros ahorita, por nuestra generación, por la nueva generación que viene, que son ellos los que van a conquistar y poseer la tierra. Eso es muy maravilloso lo que Yahweh está haciendo. Entonces, ellos temían miedo porque ellos eran el pueblo de Yahweh. O sea, ellos eran hombres llenos de poder del Espíritu de Dios. Y estando en el pacto, nos movemos en obediencia para sus propósitos. Entonces, Yahweh estará involucrando o nos estará involucrando en todas las circunstancias. ¿Qué pasó con este pueblo? Se desmayó y se volvió débil. Y vamos a ir a una palabra muy especial, que también eso fue lo que el Padre me ministró tanto, que también es la confirmación de lo que ya el Padre había hablado. Éxodo 15, 16, no es esa, ya es otra. Éxodo 15, 16, pero vamos a esa. Y dice, terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo. Quedan inmóviles, como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Yahweh, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. ¿Sí ve lo que hace el Padre? ¿El Padre nos compró a precio de sangre? Sí. ¿Nos escogió por su misericordia y su amor? Sí. ¿Estamos respondiendo a eso que el Padre nos ha entregado, a su revelación y sus propósitos? Sí. ¿Qué va a hacer el Padre? En medio de los enemigos va a traer terror, espanto sobre ellos, su brazo, o sea, todo lo que ellos quieren venir a destruirnos y atacarnos, quedará inmóvil. Es una palabra para que usted la subraye, porque eso es lo que el Padre va a hacer.
hacia los enemigos. Sus brazos quedarán inmóviles como piedra hasta que el pueblo pase, hasta que el pueblo que tú has comprado pase. Éxodo 23, 27. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo el pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. También es una palabra y una promesa para el pueblo de Yahweh, de nosotros y de mis hermanos que están entrando a las nuevas tierras y a lo nuevo que el Padre está haciendo. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo el pueblo donde tú llegues, y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda, o sea, se vayan por donde vinieron. Hermoso. Vamos a leer Deuteronomio 11. Esto sí lo... Eso estaba pasando en ese momento. ¿Por qué ella estaba diciendo eso? Porque se estaba cumpliendo la palabra del Eterno que hizo con su pueblo, con su remanente. Con la misma palabra, por eso el Padre, cuando escogió a Josué, le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso fue lo que hizo con Moisés, ¿cierto? Ahora, eso mismo iba a hacer con Josué. ¿Listo? Entonces dice Deuteronomio 11, del 8 en adelante. Y dice: guarden todos los mandamientos. Acá dice la obediencia y su recompensa. Guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy para que sean fortalecidos y entren a poseer la tierra a la cual ustedes pasan para tomar posesión de ella. Para que prolonguen sus días en la tierra que Yahweh ha jurado entregar a sus padres y a su descendencia, tierra a la cual fluye leche y miel. Y porque la tierra a la cual entran a poseer no es como la tierra de Egipto, de la cual salieron, donde sembraban su semilla y la regaban con sus pies como el huerto de irrigación, sino que la tierra a la cual pasan a tomar posesión de ella es una tierra de montes y valles que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es una tierra que Yahweh tu Dios cuida, y los ojos de Yahweh tu Dios están sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año. Si obedecen los mandamientos que yo les ordeno hoy y aman a Yahweh su Elohim y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, es lo que el Padre está recalcando hoy para el nuevo tiempo. Servicio con todo su corazón y con toda su alma. Para que usted lo apunte. ¿Qué quiere Dios en este tiempo conmigo? Servicio de todo corazón y con toda su alma. Y también, obvio, que le obedezcan sus mandamientos que Él ha entregado. Yo derramaré sobre su tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, y recogeré tu grano, tu vino y tu aceite. También pondré pasto verde en tu campo para tu ganado, a fin de que comas hasta saciarte. Cuídense de que no sea seducido su corazón y se desvíe para rendir culto a otros dioses e inclinarse ante ellos. Cuídense de todas las distracciones que quieren robar en primer lugar de Yahweh en su corazón. No sea que se encienda el furor de Yahweh contra ustedes y cierre los cielos para que no haya lluvia, y la tierra no produzca sus frutos, y perezcan rápidamente en la buena tierra que Yahweh su Elohim les da. Por tanto, pondrán estos mandamientos en su corazón y en su alma, y los atarán como una insignia en sus manos, y estarán como una marca en su frente. Los enseñarán a sus hijos hablando de ellos cuando ustedes se sienten en sus casas, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Los escribirán en los postes de sus casas y en sus puertas. Mire tan importante eso, porque ahorita lo vamos a ver en la vida de Rahab. Los escribirán en los postes de sus casas y en sus puertas, para que sus días y los días de sus hijos en la tierra que Yahweh su Dios juró entregarle a sus padres sean tantos como los días de los cielos sobre la tierra. Eso iba a ocurrir con Rahab. Porque si guardan todos estos mandamientos que yo les ordeno hoy y los ponen por obra y aman a Yahweh su Dios, se conducen en todos sus caminos y se unen a Él, no contra Él, sino se unen a Él, Yahweh expulsará delante de ustedes a todos estos pueblos y poseerán naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde pise la planta de su pie será de ustedes. Su territorio será desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente porque Yahweh su Elohim infundirá terror y espanto de ustedes sobre la faz de toda la tierra que ustedes pisen, como Yahweh les ha dicho. Aleluya.
Subraya, escríbale hoy la fecha, como La Paz nos ha enseñado cada vez que Dios habla. Escriba la fecha que Yahweh está diciendo en medio de este día, para que usted sepa que Yahweh sí ha hablado en este nuevo comienzo y sí ha direccionado lo que Yahweh va a hacer contra todos los enemigos. Por eso le decía, no temas, Josué, no tengas miedo, sé fuerte y sé valiente, porque yo haré esto con los enemigos. Y vamos a ir a una palabra que está en Isaías 54, y usted se va a dar cuenta que esta palabra es todo el significado del nombre de Rahab. Acuérdense que ¿qué significaba Rahab? Anchura, espacioso. Porque era, dice, canta mujer estéril, tú que nunca has tenido un hijo, prorrumpe en una canción y gritos de júbilo. Tú que nunca has estado de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que está viviendo con su esposo, dice Yahweh. Agranda el espacio de tu tienda. Mire lo que Yahweh les estaba diciendo a estos espías. Les estaba diciendo, con la vida de Rahab, les estaba diciendo, háganlo. Agranden el espacio de su tienda. Extiendan las cortinas de su morada. No escatimes. Alarga tus cuerdas, refuerza las estacas de tu tienda, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. Tu cera poseerá los goyim y habitarán las ciudades desoladas. Eso era Rahab. Por eso le digo que esto fue tan impresionante para mi vida, que yo digo, Padre, es hermoso, porque el que tiene el Espíritu de Yahweh entiende lo que el Padre habla a través de cada persona que el Padre escoge para traer una respuesta. No temas, porque no estarás avergonzada. No te desanimes, porque no serás deshonrada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. No volverás a acordarte de la deshonra por ser viuda. Tu esposo es tu creador, Yahweh Sebaot es su nombre. Eso estaba viviendo el pueblo de Israel. Dice, ya no temas, porque ahora se van a ensanchar. Ya no teman, no se extiendan su cera, extiendan, se van a extender a la derecha y a la izquierda, porque su cera, sus descendientes, su generación, van a poseer los goyim. Entonces por eso dicen, el verso 6, el verso 5, tu esposo es tu creador, Yahweh Sebaot es su nombre, y el Hakadosh de Israel es tu redentor. Él será llamado el Elohim de toda la tierra, porque Yahweh te ha llamado de regreso como una esposa abandonada y golpeada. Eso pasó con el pueblo de Israel, sí, así estaban, con dolor. Una esposa casada en su juventud no puede ser repudiada, dice Yahweh tu Elohim. Porque por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia tendré compasión de ti. En un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿Será que ellos no le dijeron todo esto a Josué? Dice Yahweh tu Redentor, para mí esto es como la inundación de Noá. Así como juré que una inundación como la de Noá nunca más cubriría la tierra, así ahora yo juro que nunca más estaré enojado contigo, te reprenderé. Porque los montes se pueden apartar y las colinas ser removidas, pero mi misericordia nunca te dejará y mi pacto de Shalom no será removido, dice Yahweh, Él es compasivo contigo. Ciudad afligida y marginada, tú no has sido consolada. Yo prepararé carbuncio para tus piedras, echaré tus cimientos con zafiros, haré que tus ventanas brillen con rubíes, tus puertas con granate, tus paredes con piedras preciosas. La Jerusalén eterna, ¿cierto? Todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, tus hijos tendrán shalom, paz completa. En justicia serás establecida, lejos de la opresión, sin temerle a nada, lejos de la ruina, porque no se acercará a ti. Ellos seguros se reunirán juntos, no será de mi hechura. Cualquiera que trate de forjar tal alianza, caerá por tu causa. He aquí, yo te he creado a ti, no para que seas herrero soplando sobre los carbones y forjar las armas para satisfacer su propósito. Yo te he creado a ti, no para la ruina, que yo deba destruirte. Ningún arma forjada prevalecerá contra ti, pueblo amado de mi Padre.
En la corte refutarás toda acusación y tus adversarios serán condenados. Esta es herencia de los siervos de Yahweh. La recompensa por su rectitud viene de mí, dice Yahweh. Aleluya. Tremendo lo que el Padre le reveló a estos dos espías a través de Rahab. Este Isaías 54 se lo reveló a ellos. Todo lo que ustedes venían, 40 años de todo lo que pasaron, ustedes, la nueva generación, no van a pasar lo mismo. Ustedes van a entrar y poseer esa tierra y se van a ensanchar. Y sus hijos, su cera, poseerán los goyim y toda la tierra que le pertenece a los hijos de Yahweh. Maravilloso, de verdad que eso yo decía, Padre, gracias, porque lo que hiciste a través de la vida de esta mujer era todo lo suficiente que ellos necesitaban, no necesitaban más. Por eso no fueron a otro lugar a decir, vamos a ver qué encontramos allá. Todo lo que había ahí ya era suficiente, porque era todo lo que Yahweh iba a hacer cuando ellos entraron. Verso 10 de otra de Josué 2, donde ya lo hemos leído. Porque nos hemos enterado de que Yahweh hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y de lo que hicieron los dos reyes amorreos, a Sejón y a Og, a quienes han destruido. Todo el pueblo escuchó, pero no todos hicieron Shema, como esta mujer. ¿Qué hizo ella? Shema, obediencia, atención, oír inteligentemente. Mire lo que significa Shama, no Shema, sino Shama, la raíz primaria de Shema. Oír inteligentemente. ¿Qué quiere Yahweh con nosotros? Shama. Obediencia, atención. Atender atentamente. Atento. Dar oídos. Discernir, divulgar, entender, entendido, escuchar. Fiel. Juntar, obedecer. Y ser testigo. Es lo que el Padre quiere que hagamos nosotros también. Llamar, que no se nos olvide eso. Dice que donde Yahweh destruyó, ¿cierto? Ahí habla una palabra que dice que a quienes han destruido. Esa palabra de destruir es dedicar por completo a Yahweh, es Kaharam. 2763, es el Strong 2763, esa palabra destruir que significa Kaharam, J-A-R-A-M, Kaharam, que significa acabar. ¿Qué iba a hacer el Padre? Dedicar toda esa tierra para Yahweh. Acabar con el anatema. Iba a consagrar, iba a dedicar, pero también iba a destruir. Iba a hacer matar e iba a separar. De lo que no son hijos de Yahweh, para los hijos de Yahweh, los que son hijos y los que no son hijos. Todo eso iba a ser con la tierra de Jericó y con toda la tierra de Canaán. Bueno, ahí habla de dos reyes, ¿no? De dos reyes, de que es Sejón y Og. Ese Sejón está íntimamente relacionado con vientos y tempestades, pero su nombre es fortaleza, inteligencia, razonamiento, pensamiento e imaginación. ¿Qué hizo Yahweh con el pueblo de Israel antes de poseer esa tierra? Es lo que hizo que ellos dejaran, ¿cierto? Que dejaran, este rey representa nuestro humanismo y nuestro razonamiento. ¿Qué hizo con esta nueva regeneración? Que esto se fuera de su vida, el humanismo y el razonamiento. ¿Qué hace el humanismo? Yo no actúe bajo la voluntad del Eterno. El Padre dice con ellos no, ay, pero pobrecito, ay, pero... Humanismo, emociones, ¿cierto? Y también razonamiento, la lógica. A Dios o las cosas del Padre se le hallan lógica. Hay que meterle razonamiento. No, porque las cosas de Dios parecen locura. Y el Padre te dice, haz esto y lo otro. Y uno si le mete la razón y le mete el humanismo, ¿será que puede conquistar la tierra? No. Ni con emociones, ni con humanismo, ni con su lógica humana va a poder conquistar o vamos a poder conquistar la tierra. Porque el Padre les guiaba a hacer cosas
que uno dice, pero es que no entiendo, no importa, obedezca. Está bien, Señor. Por eso ese Sejón tenía que salir de la vida de ellos, porque para ellos era una fortaleza y era un rey fuerte sobre sus pensamientos. Y cuando nosotros entramos a una tierra, a poseer una tierra, nuestros razonamientos, nuestros pensamientos son iguales a los del Padre. Por eso Él tiene que eso se venza, o el Padre quiere que eso se venza en nuestra vida, porque si no ellos no podían hacerlo. ¿Será que la generación pasada, que sí estaba lleno de razonamientos y de imaginación y de pensamientos chuecos, podían conquistar esa tierra? ¿No? Por eso quedaron allá. Porque no quiso morir a sus propios pensamientos. Porque quería darle lógica a todo. Y Yahweh no iba a hacer pasar personas así. Entonces, por eso en medio de este tiempo, para que usted entre a conquistar esto nuevo, es porque usted dice, no, pues que ya estamos acá, ya hemos conquistado. No, eso hace falta mucho, mucho. Hemos avanzado una parte y hasta ahora mis hermanos van a entrar. Nosotros ya hemos avanzado una partecita, pero falta mucho. Por eso el Padre dice, si ustedes amplían su visión, si dejan a un lado el razonamiento y sus propios pensamientos, van a entender mi voluntad. Pero si tienen todavía sus pensamientos y su manera, es que yo creo así, me parece así, yo creo que no es así, no estoy de acuerdo, no está habilitado para conquistar la tierra. Si es lo que Yahweh quiere que haga morir a nuestra vida eso. Entonces, cuando Sehón gobierna nuestra mente es cuando la duda en cuanto a las cosas espirituales viene. Mírenlo bien. Este rey lo que hace es mezclar la fe con el humanismo, con el humanismo y con el razonamiento humano. Este rey hace que perdamos el temor verdadero hacia lo eterno y esta manera de vivir que estamos viviendo bajo el camino del eterno, vivir con razonamientos humanos. Este rey o este espíritu hace que nuestra boca hable palabras ásperas y tormentosas que afectan a nuestros semejantes. Eso es Sehón. Por eso el Padre, mire lo que nos está mostrando y nos está diciendo, a lo que también tenemos que seguir muriendo. Usted no mezcle lo que es espiritual con su razonamiento humano, porque nunca le va a hallar la razón. ¿Y qué va a pasar en usted? Va a traer duda. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí me quiere aquí? ¿Será que sí era esta tierra? ¿Será que mejor porque no era allá? ¿Y por qué me mandó aquí? ¿Será que Dios se equivocó? La duda. Y aquí para conquistar y poseer una tierra no puede haber duda ni incredulidad. Tal cual, por eso es que se necesita el Espíritu Santo para que se revele a su vida los propósitos divinos de Yahweh y usted entienda para qué va a entrar y poseer una tierra, qué está haciendo. Porque usted no puede vivir o no puede estar en medio de un lugar sin entender a qué le va a apuntar, qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que enfrentarse. Entonces, ¿qué es lo que el Padre necesita? ¿O qué es lo que el Padre nos estaba hablando en medio de esta mañana? Muchas cosas, ¿no? Pero también está diciendo que con el razonamiento humano, con la que lleva a la duda y la incredulidad, no puede mezclarse para hacer la voluntad del Eterno. Sí, o sea, yo no puedo decir voy a hacer la voluntad del Eterno y en mí hay duda, en mí hay lógica, en mí hay cuestionamiento. Es imposible. ¿Sí? Entonces, por eso ella decía, he visto cómo ustedes hicieron derrumbar o acá, cómo han destruido a este rey en medio de sus vidas, porque podemos hablar de un rey literalmente, que en medio de ese momento había un rey literalmente y se llamaba así, pero en medio de nuestra vida, ¿qué sucede también? ¿Sí? ¿Qué pasa o cómo gobierna este rey en medio de nuestra vida? Y es a todo eso. Entonces es una fortaleza tan grande que impide conquistar. Por eso ella dijo, he visto que esto ya no los gobierna a ustedes. Por eso ya están listos para entrar y conquistar. Están listos para entrar y enfrentarse al enemigo. Porque ya en ustedes no gobierna ni el humanismo, ni el razonamiento, ni la lógica, ni la duda, ni tampoco lo que hablamos aquí, un punto bien tremendo, y era palabras o expresiones de nuestra boca
al hablar contra sus semejantes palabras ásperas y tormentosas que afectan a nuestros semejantes. Quiere decir que había una verdadera hermandad, una verdadera Had, una verdadera hermandad. ¿Qué pasa si nosotros entramos a una tierra a conquistar y poseer con odios, recelos, envidias, egoísmos? Olvídese. ¿Qué va a hacer el enemigo? Va a decir, mira su pueblo, el que se está enfrentando a mí, mire cómo contiende, mire cómo pelea. Por eso ellos tenían que vencer eso. Por eso ellos tenían que hacer derrotar, destruir eso en sus propias vidas. Para que no hubiera ningún argumento de parte del enemigo y les impidiera conquistar la tierra. Si aún, que ojalá no sea, hay eso en el corazón, usted dígale al Padre, saca eso. Hazme morir a ese Seón en mi vida que gobierna y es como una fortaleza. Que las palabras ásperas y tormentosas que salen de mi boca están dañando a mi semejante, están dañando a mi hermano, están dañando a mi hermana, están dañando al pueblo. ¿Sí es lo que el Padre nos habla nuevamente? Entonces, esto no puede ser una fortaleza. Pero por eso ella decía, ya en ustedes no está eso. Antes sí lo habían, porque esto los gobernaba a ustedes, pero ahora ya no está. Ustedes destruyeron eso en su vida. Ya ustedes no se hablan con palabras ásperas. Y es lo que el Padre va a enseñar a todos. Nosotros les vamos a enseñar, por eso el Padre nos decía a través de nuestra pastora, ustedes son ejemplo para sus hermanos. ¿Por qué? Porque antes esto había y ahora ya no está. Pero no pueden permitir que esto vuelva. ¿Qué va a pasar en ellos? Pues van a empezarse a convivir, a empezar a hacer ejad, a construir ejad, porque el ejad no se dice, sino se construye con el tiempo. Por eso somos ejemplos nosotros, porque antes esto gobernaba, ya no. ¿Y qué les vamos a enseñar a esto? Esa fortaleza que puede haber en sus corazones, tiene que derrumbarla, porque les va a impedir conquistar la tierra. ¿Estancó? ¿Esto estanca? Claro que sí. Estancó el avance, estancó muchas cosas, hasta que el Padre hizo entender y que eso se destruyera del corazón. Porque eso es una fortaleza, una muralla dura y fuerte, que si esto no, y eso es de cada uno tiene que vencer eso, cada uno tiene que destruir esa fortaleza en el alma y en el corazón, para que podamos avanzar. Y es el tiempo de avanzar. Ya Dios les estaba diciendo, ya ustedes derrotaron eso, ya eso no está entre ustedes, avancen, porque ya hay algo diferente. Entonces, Og significa encorvado y gigantesco. Decía en unos textos que cuando este hombre murió era un gigante. Su cama medía 5 metros. Entonces, y también significa redondo. ¿Saben? Tremendo enemigo, ¿no? Grande. Pero, ¿lo vencieron? Sí. Independiente de cómo sean las circunstancias, de lo que se levante, de muchas cosas, hay que vencer a esos enemigos. Aún si son internos suyos. Aún si usted diga, pero es que esto es tan grande, ¿cómo lo venzo? Cuando usted determine en su corazón que todas esas fortalezas que impiden que usted entre y conquiste su vida, su familia, que su generación sea diferente, que su pueblo conquiste y avance en la posesión de la tierra, entonces, por más grandes que sean los enemigos, hay que vencerlos. No había ya eso en ellos, entonces, verso 11. Y al enterarnos nuestro corazón se llenó de miedo y no ha quedado más aliento en ninguno de nosotros ante ustedes, porque Yahweh su Dios es Dios arriba de los cielos y abajo en la tierra. Rahab permitió esa verdad que ella estaba diciendo, gobernar a su vida para tomar decisiones. Podemos estar diciendo que eso es verdad, que eso sucedió. Puedo conocer muchas cosas, pero está haciendo que marque mi vida, afecta a decisiones que yo tomo. Yo puedo estar diciendo, sí, tremendo, todo eso que ha pasado con este pueblo, no hablemos del pueblo
de nuestros antepasados, de ahorita. Tremendo lo que ha pasado, tremendos esos milagros, tremendo lo que está sucediendo. Pero eso que sucedió y que está pasando y que usted vio la mano y el poder de Yahweh en su vida, ¿sí lo está afectando a usted? En el sentido bueno. Sí está afectando para que usted tome decisiones, porque lo que ella no estuvo ahí, ¿o sí? Cuando se abrió el mar. ¿Cierto que no? Ella no estuvo cuando ellos vencieron a esos dos reyes. No estuvo. Pero ella lo creyó tanto en su corazón que dijo que eso que ella escuchó y que se le reveló a su espíritu de los que venían en medio del desierto, hizo que afectara la vida de ella para tomar decisiones. No tuvo que estar ahí, sino que solamente lo que escuchó, ¿cierto? Entonces, ahora, esas verdades que nosotros hemos visto, esas verdades que hemos conocido, a muchos pueden seguirme, tremendo Dios, pero no toman decisiones, no afectan sus vidas. Entonces, si nosotros miramos con lo que pasó con esta mujer, tremendo lo que pasó en su vida, como dice Pablito, tremendo. Sí afectó en su vida y sí tomó una decisión. Y una decisión de ya no ser igual y de tener vida para no morir y perecer con todos los que Jericó iban a morir y iban a perecer. Ella quería participar en lo que Yahweh estaba haciendo. Verso 12. Ahora júrenme por Yahweh, por cuanto los he tratado con bondad, que también ustedes me tratarán con bondad a mí y a la casa de mi padre. Pero denme una señal segura de que nos permitirán vivir a mí, a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todos los nuestros, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Entonces los hombres le dijeron, daremos nuestras vidas por ustedes hasta la muerte, si no dan a conocer este día. Entonces cuando Yahweh nos haya entregado esta tierra, te mostraremos bondad y justicia. Entonces, ¿por qué ella pidió eso? Porque es lo que ella le había demostrado al Padre. Uno no pide algo que no ha hecho o no se ha ganado. Ella no estaba diciendo, oiga, muestren compasión de mí, cuando yo no he tomado ni decisiones en mi propia vida ni querido nada. Ella, vimos todo lo que hizo, ¿cierto? Ella le demostró al Padre que sí en ella había compromiso con Él, que ella aceptó al Dios de Israel genuinamente, que ella quería ser parte de ese pacto al cual ella no pertenecía, porque era una gentil. Entonces, ¿ella qué quería? Respuesta de misericordia. Entonces, ¿por qué se le entregó misericordia? Por todo lo que hizo. Porque le demostró al Padre que sí ella realmente quería andar con Él. Que ella sí quería ser parte de sus planes. Pero es que hay otros que realmente, como digo yo, se pasan. O sea, piden misericordia, piden bendición, pero no quieren nada con Dios. Por eso es que hay que dejar el humanismo y las emociones a un lado. Cuando nosotros pedimos, aún oramos, que tenga misericordia. Pero ¿qué ha hecho esa persona? No se le ha hablado, se ha hecho, se le ha dicho, no ha querido, no se le da la voluntad. Dígame la misericordia para quién es. Para los que hacen esto. Los que dicen, sí, realmente yo quiero pertenecer y ser parte del pacto que viene del pueblo de Israel. ¿Y qué encontró ella? Misericordia. Encontró misericordia. Porque ella había dispuesto en su corazón vivir para el Eterno. Decide que nos quita a nosotros el humanismo y las emociones de decir que todo el mundo tiene que tener misericordia de Dios. La misericordia es un regalo inmerecido. Y no se le puede entregar a cualquiera. Que nosotros la hallamos y la alcanzamos. ¿Sabe por qué? Por el corazón. Porque el Padre vio que nosotros sí íbamos a ser fieles y leales. Que el Padre vio que sí le íbamos a servir. El Padre vio eso. Por eso jugar con la misericordia es peligroso. Porque es un regalo que el Padre nos dio. No porque lo merecíamos, sino porque aún en lo profundo del corazón el Padre sabía que podía hacer algo. Por eso no hay misericordia para todo el mundo. Entonces, dice ella, dame una señal, que es con respecto al futuro, con la casa de mi Padre. Y dice, y salvarás nuestras almas de la muerte. Ella quería ser vivificada a través de Yeshua. Y esta mujer tuvo tanta fe
que en ella se abrió el camino a la genealogía del Mesías, y ella podía haber sido una mujer prostituta, que adoraba a otros dioses, pero cuando experimentó el temor de los hijos de Israel, su vida se transformó para siempre. Yeshua la trajo, la usó para su misma genealogía. Ella creó en el testimonio de los hijos de Yahweh, experimentó la vida redentora al ser sacada de la esclavitud y ser parte del pueblo de la promesa y del pacto. Y vamos a ir a Mateo 5 para que usted se cerciore que eso pasa. Mateo 5, no, Mateo 1, perdón. Y dice, verso 5, y Salmón engendró de Rahab a Boaz, o a Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed, Mateo 1, a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido esposa de Urias. ¿A quién mencionaron en la genealogía del Mesías? A Rahab. ¿Por qué? Porque tuvo el privilegio por todo lo que en su corazón había dejado y permitido en medio de su vida, y ser usada por el Eterno para guardar y resguardar, independiente de que hubiera un decreto de muerte, independiente de que si ella fallaba la mataban, no le importó eso, porque ella tomó una decisión de servirle al Padre y al Mesías. Y era una gentil, y ahí nos podemos dar cuenta cómo el Padre extiende su misericordia y no lo hizo con nosotros, porque en esa condición también estamos. ¿Y qué hizo con nosotros? Nos transformó y nos hizo ser parte del pueblo de la promesa y del pacto. Por eso tenemos que guardarnos mucho de no ser sacados del libro. Y ese sacados del libro es sacados del libro de los escritos de la genealogía de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como lo aprendíamos, ¿no? ¿Podemos ser sacados y borrados de ese libro? Sí. Es algo maravilloso ser parte del pueblo de la promesa, del pacto. ¿Será que el Padre hizo el pacto lo hizo con él mismo, pero solo con quién? Con Abraham y su descendencia, no más. No hizo con nadie más pacto. ¿Dónde están los otros? Con Abraham y toda su descendencia en adelante, y por eso nosotros somos parte de eso. Ella quería vida, porque sabía que esa tierra ya les iba a pertenecer al pueblo de Israel y que venía muerte. ¿Lo entendió? Se lo reveló el Padre y lo entendió en su corazón. Estos hombres dijeron que nos quiten la vida si mentimos. Hicieron ellos una promesa, ¿cierto? Por ellos mismos, pero le dieron a ella indicaciones y le dijeron: daremos nuestra vida por ustedes hasta la muerte. Si no dan a conocer este plan, entonces cuando Yahweh nos haya entregado esta tierra, te mostraremos bondad y justicia. Condición, ¿cierto? Te vamos a mostrar bondad y justicia, no te vamos a matar ni a ti, ni a tu familia, ni a ninguno, pero siempre y cuando usted no hable ni diga todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Había lealtad en ella? Sí. ¿Qué quiere Dios en medio de este tiempo con nosotros? Genuina. Lealtad genuina. No lealtad fingida, porque a veces, pues, no, claro, yo soy fiel y leal. Y después, ¿qué pasó? La fidelidad y la lealtad. Leal hasta la muerte. A mi Padre, a su promesa, a su palabra y al pueblo que Él nos ha puesto. Lealtad. ¿Se necesita de ser leales? Claro. Imagínese un desleal en un lugar de refugio. Nos vende, nos entrega. Por eso, que en medio de su corazón haya lealtad de verdad, genuina y verdadera. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Padre. Padre, que en mí, si ves que en mí hay algo que te ofenda, hay algo que sea tropiezo, sácalo, Señor, porque yo quiero ser leal, yo quiero ser fiel a donde tú me has establecido. Por eso el Padre hablaba antes de iniciar este tiempo, los nuevos cambios que Dios ha traído, la misericordia de mi Padre, pero en donde Dios te estableció, sé leal, sé fiel, con Yahweh y con los siervos. Porque eso trae bendición y misericordia y recompensa. Si nosotros lo tenemos claro, podemos alcanzar la misericordia de mi Padre.
Entonces, había condición en ella, ¿no? Le mostraron, si usted es leal, el padre va a ser leal con usted. Usted es infiel, el padre va a ser infiel. ¿Qué quiere? ¿Por qué la infidelidad se paga? Con infidelidad. La deslealtad es deslealtad. Eso es un boomerang. ¿Listo? Entonces dice el verso 15. Enseguida, ella los hizo descender por la ventana con una cuerda, ya que su casa estaba sobre la muralla de la ciudad, pues ella vivía sobre la muralla. Luego les dijo, diríjanse a la región montañosa para que no los hallen los que fueron tras ustedes, y ocúltense allí 3 días, hasta que los perseguidores hayan regresado, luego sigan su camino. Dirección de parte del Eterno para ellos, ¿no? Cuando Dios a usted y a mí nos entregue dirección, hágalo como Dios está diciendo. Hágalo como Dios. Mire, no se ponga a decir, ¿y si mejor nos vamos por este otro camino? ¿Sabe por qué el Padre les resguardó la vida? Por la sujeción y la obediencia. A Yahweh y a lo que el Padre está direccionando, porque sabían que lo que el Padre había hablado a través de esa mujer era del Padre, era del Eterno. Y por eso ellos hicieron tal cual. No salgan después de 3 días. Y si me salgo al otro día, yo ya no veo a nadie. No sea necio, no sea terco. Cuando el Padre a usted le demande y le diga específicamente algo, hágalo así. Por eso el Padre dice, primero mueran a su propio razonamiento y a su propio pensamiento. Porque cuando el Padre le va a demandar algo a usted, así lo tiene que hacer. El Padre le dice, quédese, quédese. El Padre le dice, avance, avance. El Padre le dice, haga silencio, haga silencio. El Padre le dice, hable, hable. Ya, son indicaciones sencillas. Pero a veces el ser humano, cuando es terco y necio, hace todo lo contrario. Se le dice, no haga esto y va y lo hace. Se dice, no diga esto y va y lo dice. Hermano, ya toca madurar en eso. Porque eso puede ser causal de que los enemigos se levanten. Y de que no haya un resguardo y un cuidado del Padre. ¿Sí ven? Entonces hay indicaciones que Dios nos va a entregar para su vida, para su familia, para el lugar de refugio, para cada una de las casas. Indicaciones claras y concisas, precisas. Y usted, hágalas. Hágalas. Usted no necesita, ¿será que sí? Y si mejor lo hago así, después no esté llorando. Y después no esté diciendo, es que, mire lo que pasó. ¿Qué le indicó Dios? Que fuera así y así. ¿Y usted qué hizo? Lo contrario. Entonces no se vaya a quejar después. Entonces, el muro de su casa eran las murallas de esta ciudad. Una cosa es pared y la otra es muro, ¿no? Los muros son muchos más grandes y más fuertes. Y en el libro, y más adelante en este libro de Josué, nos enseña que estos muros se iban a derrumbar. Pero esa parte de donde estaba Rahab no se iba a derrumbar. Lo que iba a hacer el Padre iba a preservar sobrenaturalmente. Iba a ser un milagro. Porque la casa de ella, ¿dónde estaba? En esas murallas que se iban a derrumbar. Pero donde estaba ella no iba a pasar eso. ¿Es una cobertura y una protección sobrenatural de mi Padre? Sí. Esa palabra significa Jomá. K-J-O-M-A. Del 2346 significa Jomá. Significa muro de protección, pared, ciudad amurallada. ¿Qué va a hacer el Padre con nosotros? Jogma. ¿Qué va a hacer? Muro, muralla, pared. Eso va a ser con nosotros. Muro de protección. Va a ser también. Entonces ella le da unas indicaciones. Ve a la montaña porque allí está la liberación. ¿Qué pasa si ellos hubieran dicho, no vayamos a la montaña, vayamos allí planito y nos escondemos allí? Ahí no estaba. Sino que ella les estaba indicando de parte del Eterno, tienen que ir a la montaña, porque allí está la liberación de ustedes. 3 días. El número 3 significa revelación. Después de esos 3 días sería revelado a estos perseguidores que estos hombres estaban en esta área y iban a regresar a Jericó. Dice, luego regresen a su camino, es decir, regresen al campamento. Eso fue la indicación que lo que estaba pasando, ¿cierto? Dice, los hombres le dijeron, nosotros vamos a quedar libres de este juramento
el cual nos has hecho jurar, excepto que al invadir esta tierra ates un cordón escarlata a la ventana por la cual nos descolgaste. ¿Se acuerda de lo que estábamos leyendo anteriormente en el texto de Isaías 54? Y meterás contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, y a la familia de tu padre. Sin embargo, cualquiera que salga de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros estaremos libres de culpa. Pero si alguien hiere a cualquiera que esté contigo en el interior de tu casa, su sangre será sobre nuestra cabeza y nosotros seremos culpables. Y esto es tremendo lo que viene acá. Entonces dice, estamos poseyendo la tierra. Quiere decir que la voluntad de Yahweh se va a cumplir pronto. Ellos dicen, vamos a retornar, porque pronto lo que el Padre ha dicho se va a ejecutar y se va a cumplir. Ella debía hacer algo, una acción, ¿cierto? Y a veces Dios nos dice, hagan esto. Y a veces nos hacemos, es que me parece tan exagerado. Y acá el Padre le está diciendo, haga esto, ¿cierto? Debía atar algo como señal de color escarlata, carmesí. Era un cordón que significa esperanza. Ese cordón significa tikva, del hebreo, del estrón 86:15. Tikva, con V, que significa cuerda, anhelar. Mire lo que significa, no era solamente un cordoncito colgado ahí, no. Era anhelar, era esperanza. Y significa lo que anhelo. ¿Qué iba a hacer ella? Anhelar eso porque sabía que iba a haber una esperanza en medio de su vida. Esto me lleva a una raíz primaria que es la palabra kabá, del 69:60, que significa esperar, aguardar, confiar y juntarse. Entonces, ¿qué iba a hacer ella eso? ¿Solamente lo literal de colgar un cordón rojo? Quizás en ese momento lo debía hacer, ¿cierto? Pero lo que en sí ella iba a hacer, o lo que ella hizo, fue porque en ella había esperanza, era lo que ella anhelaba, y sabía que había confianza y iba a aguardar y esperar que el momento llegara. Dice la palabra atarás, es la palabra casar, que significa atar físicamente y significa sujetarse en amor. Entonces, ella se iba a confiar, se iba a esperanzar, ¿cierto? Pero ella se iba a sujetar, se iba a atar en amor, por amor, no porque le tocaba. Ay, es que si no me muero. Y muchos caminan con Dios con miedo, con el miedo, que si yo me alejo de Dios me va a pasar algo. Es que si yo no voy a la iglesia, entonces va a pasar algo. Entonces me va a quedar sin esto. Entonces, y no viven para agradar al Padre, sino viven porque ven, para que no venga una represalia. Pero ella, lo que estaba mirando en medio de ese momento de atarás, ella lo estaba haciendo en amor. Lo voy a hacer, me voy a sujetar, me voy a atar al Mesías por amor a él. Entonces no era obligada y no era porque le tocaba, porque ya no había más, me tocó. Caminar con Dios porque no hay más, me tocó. Estoy acá porque me tocó. Me toca ir allá porque me tocó. No, hermano, eso es con amor. Otro punto que el Padre nos enseña hoy, de todos los puntos que nos ha hablado. En donde tú te vas a sujetar, lo vas a hacer con amor. No porque te toque. No porque lo obligaron. No porque es que la pastora o el pastor me dijeron que yo tenía que irme para allá. No, hermano. Así no funcionan las cosas. Y así olvídese que usted va a ser un instrumento maravilloso en medio de esa tierra. Porque si usted lo va a hacer porque le toca, pues entonces mejor quédese en donde está. Pero si usted entiende que usted se va a sujetar y se va a atar en amor al Mesías, en amor al Padre, en amor a sus siervos, entonces es diferente. Porque viene la esperanza, viene el cuidado, viene la confianza genuina y verdadera. Entonces eso es otro punto que el Padre nos habla. Si usted se va a sujetar, hágalo con amor. Y si lo va a hacer porque le toca, entonces cambie su corazón antes de que el Padre lo saque del lugar. Entonces,
usted va a reflexionar con Dios. Señor, yo estoy acá por amor, porque realmente lo quiero hacer, porque me siento agradecido y gozoso y me voy a sujetar porque yo te amo y porque mostraste en mí misericordia y esperanza a través de este lugar. Es diferente la intención del corazón. Pero, como Dios conoce bien las profundidades y las intenciones, sabe quién está por amor y quién está porque le toca. Entonces, por eso, que cada uno estemos con el amor. Eso era lo que iba a hacer ella. Cuando ella ató ese cordón, ¿cierto? Hubo esperanza, se sujetó por amor al Mesías, al Padre, y sabía que cuando ella lo hacía iba a traer esperanza para ella y su familia, iba a haber vida. El hilo es un plan de redención desde Bereshit hasta Revelación. Y en medio de la escritura encontramos 3 veces el hilo. Uno, cuando nació los hijos de Isaac con Rebeca. Cuando nació el hijo, ataron un cordón rojo. Y ya miramos los otros. Al igual que la sangre en los postes de las puertas y el cordón escarlata en la ventana, tenemos una señal segura, la sangre del Mesías, que garantiza la salvación de todo aquel que quiere ser librado del castigo que Dios enviará a este mundo. Ella hizo eso, lo mismo que había hecho el pueblo de Israel cuando vino la plaga de muerte. ¿Qué estaba viniendo? ¿Qué iba a venir a Jericó? Espíritu de muerte. ¿Qué pasó antes de que ellos salieran de Egipto? Espíritu de muerte, ¿cierto? Con los primogénitos. Y la acción de todo el pueblo de Israel debía marcar los dinteles de sus casas y no salir de allí. Ese es otro punto que vamos a hablar. No salir de ese lugar. Entonces, ¿por qué? Porque en ese lugar hay protección y cobertura. Está la marca que hace que haya esperanza y haya cobertura y protección y que le garantiza salvación. Por eso ella decía, no salga, entra toda tu familia y entra toda tu casa y no salgas. Dejas el cordón ahí, rojo escarlata, que representa la sangre del Mesías. ¿Qué estaba aceptando ella? Al Mesías. ¿Lo había conocido? ¿Había llegado? ¿Había venido? No. Pero como él tenía el espíritu de Yahweh, se le había revelado su vida, que la salvación había sido para ella a través del Mesías. Carmesí, el carmesí es un color, ¿cierto? No es rojo, sino es como un vino tinto tirando a morado. ¿Sabe de dónde sale ese color? Ese color es hecho por gusanos, el cual se encuentra en el árbol de roble. De estos gusanos sacaban este color que llegaba a ser también hasta color púrpura. ¿Se acuerda del gusano de Jacob? Vamos a seguir mirando, estudiando. Cuando la hembra de esta especie de gusano escarlata estaba lista para dar a luz a sus crías, sujetaba su cuerpo al tronco de un árbol. Empecemos a ver al Mesías. Fijándose tan firme y permanente que nunca más se iría. Los huevos depositados debajo de su cuerpo fueron así protegidos hasta que las larvas eclosionaran y pudieran entrar en su propio ciclo de vida. Cuando murió la madre, este líquido carmesí, porque este líquido lo sacaban de estos gusanos, este líquido rojo manchó su cuerpo y la madera circundante. Y eso hacía que sus crías se alimentaran de su propia madre. De los cadáveres de esas hembras de gusano escarlata se extrajeron los tintes escarlata comerciales en la antigüedad. Génesis 38, 28. Y sucedió cuando ella dio a luz y se extendió una mano y la partera lo tomó y ató su mano con hilo carmesí, diciendo, este fue primero. Y el Salmo 22 nos habla de el gusano de Jacob, ¿cierto? Vamos a buscarlo ahí. Salmo 22. Si alguien me ayuda a mirar cuál es el verso. El versículo donde dice gusano. 6. Gracias. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y escoria del pueblo. ¿De quién están hablando? Del Mesías. Están hablando
del Mesías. No que él era un gusano, ¿no? Sino que está hablando que todo lo que iba a suceder, y este gusanito literalmente aferrado a esos árboles, a ese árbol de roble, hace esto. Entonces vamos a leerlo. El color carmesí no se puede extraer sin la muerte del gusano. Kermes vermilio es el nombre de este gusano, también debe sacrificarse para tener descendencia. Cuando él tiene sus huevitos, o sea, su descendencia, por así llamarlo, él tiene que morir. ¿Qué hizo nuestro Mesías? Para traer vida. No puede tener descendencia sin morir, porque se adhiere para siempre al árbol, a ese tronco de madera, para proteger a sus crías mientras esperan nacer en el momento adecuado. Además, estos jóvenes se alimentan de su madre para el sustento inicial antes de salir al mundo. Mire de dónde salía este color carmesí. ¿Y tiene referencia al Mesías? Eso fue lo que hizo nuestro Mesías. Murió para que nosotros hubiera vida. Entonces, ¿qué tenía que haber ella? Debía haber una señal en la casa de Rahab, ¿cierto? De que ella había aceptado el Mesías, y en este caso era este hilo. Los espías a través de ella escucharon revelación. Y para que esta familia no fuera destruida necesitaba, y esto tenía pues que tener relación con el Pésach. Así como las familias no debían salir de su casa y marcar los dinteles de sus puertas como señal que la muerte no los tocaría. Entonces, ¿por qué yo digo, vamos a este punto importante? Porque cuando usted se sale de la cobertura, por eso Dios está hablando tan impresionante, paso a paso, paso a paso. Y lo que nos decía que si usted no se sujeta por amor, va a llegar un momento que usted no va a aguantar. Y se va a reventar. Porque usted lo hace porque le toca. Entonces, como hace las cosas porque le toca y se sujeta porque le toca, va a llegar un momento que usted no va a aguantar la formación, que usted no va a aguantar las exigencias, que usted no va a aguantar lo que Yahweh está demandando. Y eso va a hacer que usted se salga de la cobertura. Y eso va a hacer que, si usted se sale de la cobertura, no está la presencia ni el guardador que guarda esa casa. ¿Lo hemos visto? Por eso es una alerta o un llamado. O cambian esto y esto y esto y esto y todo lo que ha dicho Dios, y hacen esto y esto y esto y esto, y se sujetan por amor, entonces ustedes van a estar resguardados en el lugar que yo establecí, donde está la presencia mía y donde está Isaías 4, lo que nos hablaba, de que la jupá y que el azúcar estaría sobre el pueblo de Yahweh, que está bajo esa cobertura. Pero si usted se sale de esa cobertura, entonces no espere que haya misericordia, ni compasión, ni de usted, ni de su generación, ni de su descendencia. ¿Sí ve que esto no es cualquier cosa? Entonces, ¿qué va a hacer que usted se mantenga y que usted sea fuerte? El amor. El amor va a hacer que todo lo que usted hace, que todo lo que Dios demanda, que todo lo que Dios va a exigir, usted lo va a hacer por amor. Porque el amor nunca deja de ser. Porque el amor no se cansa. Porque el amor no es ahorita y ya después ya no amo, no. Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y del amor viene la lealtad, que es lo que esta mujer había demostrado. Te amo tanto que muestro lealtad. Y el que es leal nunca deja de ser leal. ¿Sí ven? Entonces, por eso ella debía hacer, esa era la dirección, de que si no marcan las puertas y de que si salen de la casa que está marcada esa puerta, ahí sí, ellos los espías estaban diciendo, ya cada uno corre por su cuenta. ¿Qué quiere decir? Ella debía mostrar lealtad de sus palabras y compromisos que había ella decidido adquirir y tomar. Nos lo enseña a nosotros. Ustedes deben mostrar lealtad de sus palabras y compromisos que ustedes mismos decidieron adquirir y tomar. ¿Alguien lo obligaron? ¿Cada uno decidió? Sí, ¿cierto? ¿Cada uno dijo palabras y compromisos con el mismo Padre? Sí, cada uno ha hecho un compromiso. Cada uno dijo una palabra, cúmplala.
decía el pastor, no después que usted esté llegando y esté diciendo, ay, es que yo no quería, es que a mí ya no me gustó allá, es que allá hace mucho frío, es que allá hace mucho calor, es que los líderes, es que los siervos, es que los hermanos, es que el agua, es que la comida, es que qué pereza. ¿No? Entonces no hay un corazón de amor. Entonces, ella tenía que demostrarles a ellos y al padre que lo que ella había hablado y el compromiso que había hecho, ella lo iba a tomar con responsabilidad. Ella estaba diciendo, estoy de acuerdo con lo que ustedes me están diciendo, con todo lo que me han dicho, así lo haré. No titubeó, no volví atrás, porque si no, no estuviera en Mateo 1. Quiere decir que en ella sí hubo lealtad y fidelidad hasta la muerte, hasta el final. Lo que dijo fue sí y sí. Entonces, que su sí sea sí y que su no sea no. Cada uno es responsable de la decisión que cada uno toma en este tiempo tan crucial que estamos nosotros viviendo. Entonces dice, inmediatamente que ellos se fueron, ella ató el hilo escarlata, esperanza de redención, a la ventana. Y eso lo vamos a ver, dice. Sin embargo, cualquiera que salga de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros estaremos libres de culpa. Quiere decir que ahí ya no van a decir, es que ¿por qué me pasó esto? Porque es que los pastores estaban encargados, perdón, usted se salió de la cobertura. ¿Sí? Pero si alguien hiera cualquiera que esté contigo en el interior de tu casa, su sangre será sobre nuestra cabeza y nosotros seremos culpables. Quiere decir que el Padre, todo lo que Él dice, que Él será nuestro shomer, el guardador y el cuidador, Él lo va a hacer. Siempre y cuando usted y yo nos mantengamos bajo esa cobertura. Siempre y cuando nosotros no nos salgamos de la casa. Pero si tú das a conocer este plan, quedaremos libres de este juramento, el cual nos has hecho jurar. Ella les dijo, así como han dicho que así sea, y los despidió. Y ellos se marcharon. Enseguida ella ató un cordón escarlata a la ventana. ¿Será que se puso a dudar y a esperar? ¿Será que sí? Pero yo, ¿para qué hago esa bobada? ¿Puede ser esto? ¿Para qué voy a amarrar? ¿Será que sí se dan cuenta? No, ella lo creyó con todo su corazón. Inmediatamente ella hizo, sí, creo en el Mesías, acepto a mi Mesías. Lo tomo, lo coloco bajo la cobertura de mi casa, o en la cobertura, Él es mi cobertura, Él va a ser mi casa, Él va a ser mi refugio. Eso fue lo que hizo ella inmediatamente que ella tomó esa acción. Y ellos se dirigieron a la región montañosa y allí se quedaron 3 días hasta que sus perseguidores dieron marcha atrás. ¿Qué hicieron ellos? Obedecían, ¿cierto? Sus perseguidores lo buscaron por todo el camino y al no hallarlos, retornaron. Entonces los 2 espías, quiere decir en ese texto, que cuando usted hace lo que el Padre está direccionando y está diciendo y cumple tal cual como el Padre lo está demandando, ¿qué van a hacer los enemigos? Se tendrán que devolver, porque no los van a hallar. Pero cuando el terco y el necio no atiende, entonces ahí encima tendrán los enemigos. Entonces los 2 espías descendieron de la montaña, cruzaron y fueron con Josué, hijo de Nun, y le informaron todo lo que había acontecido. O sea, todo lo que ya hablamos. Entonces, con las indicaciones que Rahab les dijo, ellos encontraron esa liberación. Encontraron que el enemigo no tenía autoridad sobre ellos ni sobre su pueblo. Estos 2 hombres vieron la fidelidad de Dios, vieron la provisión de Dios. ¿Sí lo vimos? Vieron la provisión de Dios, vieron a Dios obrando en sus vidas impresionante, porque fueron obedientes, supieron someterse y se sometieron a Josué y a Rahab. Y estaban vivos para hablar de la fidelidad de Dios. Entonces, si usted quiere hablar de la fidelidad y del poder y las maravillas que mi Padre va a hacer, sujétese, obedezca, sométase a Yahvé y a los siervos y a la casa. Estos, porque acá ellos estaban sujetando a Yahvé, pero en ningún momento desobedecieron a Josué. Entonces quiere decir que también se estaban sometiendo a las autoridades que el mismo Yahvé había establecido, ¿cierto? Y a Rahab, porque sabían que Dios usa personas para también darle dirección a usted. Y que usted no haga lo que se le dé la voluntad. Estos jóvenes estaban llenos del Espíritu, no como sus antepasados que solo veían la carne, no tenían la revelación del Rúa. Por eso, por su duro y terco corazón.
Estos hombres estaban convencidos de que ya Dios les había entregado toda la tierra en sus manos. No dijeron después, más adelante, en otro tiempo, ya estaba. Es decir, que ellos entendieron la revelación de Yahweh de entrar ya y conquistar la tierra. No más tarde. Con esa respuesta no necesitamos más. Ya, listo, es hora, hagámoslo. Dice el 24. Asimismo dijeron a Josué, Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Además, todos los habitantes de esta tierra tienen miedo a nosotros. ¿Ya? Esa era la respuesta. ¿Listo? Hagámoslo. Y acá dice, Josué en el siguiente, Josué se levantó muy temprano, entonces él y toda la casa de Israel partieron de Sitín y llegaron hasta el Jordán y acamparon allí sin cruzar. ¿Entendió Josué? Claro, ya esa es la revelación perfecta. El mismo padre le dijo, eso es la verdad, salgan, vayan. Y si nos quedamos otro poquito aquí en Sitín, y si esperamos un añito más, y si esperamos entonces otros 2 años a ver si más adelante, era ya. Por eso cuando Dios establece es ya, no cuando queramos, sino cuando el Padre dice, es hora, este es el tiempo, listo, no los quiero ver después, por allá en otro lugar. Es ahora y es ya. ¿Listo? Y dice, todos los habitantes de esa tierra se debilitaron, se desarmaron ante nosotros porque nosotros estábamos en una relación de pacto, debido a la relación con el Elohim de Israel. Una esperanza que está asegurada y es de tomar posesión de las promesas de nuestro amado Yahweh.